Voy a iniciar a grabar. Tengan buenas tardes, vamos a iniciar la clase. Hoy hay unos aspectos que estaba yo estudiando un poquito y para darles a ustedes y quiero darles, quiero que ustedes tengan en contexto varios puntos de vista referente a cosas que tal vez no hemos visto. Entonces, hoy vamos a ver específicamente acerca de un tema que lo conocemos o lo hemos escuchado, pero no lo podemos, no lo manejamos tan profundamente como quisiéramos. Entonces, les voy a presentar esto y solo denme un chancecito. Muy bien, jóvenes. De esta forma, entonces, vamos a trabajar y vamos a ver un poquito sobre el derecho civil, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda respecto a esto, quiero que ustedes vengan y me pregunten. Bueno, primero que todo, cualquier cosa, ¿verdad? El derecho civil, ¿qué es el derecho civil? Es un conjunto de normas que estudia y regula al ser humano en todos los actos de su vida, desde su nacimiento hasta su muerte. Ahora, obviamente en el derecho guatemalteco no lo podemos ver de esa forma, ¿verdad? Porque lo habíamos estudiado hace un año de que el derecho no inicia ahí. El derecho aquí en Guatemala inicia desde su concepción y desde la concepción no significa desde su nacimiento, ¿verdad? La concepción es desde el momento donde se forma un feto o un embrión y desde ese momento el sujeto o el ser humano ya tiene derechos y ya tiene obligaciones, ¿verdad? Bueno, tiene más derechos, ¿verdad? Pero esto es el derecho civil, el derecho que le pertenece a cada individuo humano desde que es concebido hasta que finaliza en su muerte. Hasta ese momento se termina el derecho civil. Ahora, regula ciertas situaciones, como por ejemplo el nombre de las personas, el domicilio, su estado civil, su capacidad civil, que eso lo vamos a ver ahorita más adelantito, el patrimonio de la persona, el derecho de sucesiones, las obligaciones, las contrataciones civiles y las inscripciones de todos estos. A ver, obviamente estamos hablando desde el nombre de las personas, nos referimos a cuando son inscritos en el Registro Nacional de las Personas, el domicilio, que recuérdense que todos tenemos derecho a una vivienda o a por lo menos a desear tenerla, ¿verdad? Y el estado civil, obviamente todos nos mantenemos todos iniciamos solteros, ¿verdad? No podemos iniciar desde nuestro nacimiento casados. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro estado civil, que unos son casados, otros son divorciados, bueno, que luego del divorcio aparecen otra vez solteros, ¿verdad? Y otros que son eh, solteros, otros que son, ¿cómo se llama estos? Que se les murió les viudos, ¿verdad? Y bueno, eso es el patrimonio de la persona respecto a sus posesiones, con respecto a si tienen algún mueble, alguna propiedad, algún terreno, algún carro, etcétera, ¿sí? El derecho de sucesiones, bueno, eso del derecho de sucesiones, ustedes saben bien que todos tenemos derecho a suceder, ¿sí? ¿Qué es eso? A dejar herencia. Sí tenemos, ¿verdad? Porque obviamente todos quisiéramos dejar alguna herencia, pero no todos tenemos la capacidad de quedar, ¿verdad? Entonces, eh, ese dato es importante, que nosotros tenemos el derecho para poder de dejar lo que nosotros tenemos a quien nosotros se nos dé la gana, ¿verdad? Las obligaciones. Bueno, hablábamos la vez pasada que cuando nosotros adquirimos un derecho, también adquirimos una obligación, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo se le llama a estas leyes o a estas normas que regulan los actos de los hombres? Bueno, se le llama Código Civil. ¿Cómo se le llama también? Decreto Ley 106. Así se le conoce, ¿sí? Bueno, ¿qué es una persona? Bueno, ¿qué dice Wikipedia? ¿Qué dice Google? ¿Qué es una persona? Dice que es la etimología de la palabra que es latina y deviene de personare, persona que significa mucho sonar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, una persona que habla, que se manifiesta, que da sus opiniones, que da sus inconformidades, que ayuda, etcétera. Por eso es que se le dice mucho sonar, porque nunca se queda quieto, siempre está, va de dar y va de dar, aportar
o simplemente se mantiene en movimiento. Ahora, una persona física, bueno, en la ley hay dos tipos de personas, ¿sí? La primera es una persona individual y la otra es una persona jurídica. Esa hay dos tipos de personas. Bueno, la primera persona es la natural. Se refiere a agentes, seres humanos de cualquier sexo y edad, sujeta a contraer derechos y obligaciones a ser titulares de derecho. Son cualquier persona, pueden ser cualquiera. Profe, pero puede ser un perro. No, porque no se refiere a una persona, a una persona, si no es a un ser viviente, ¿verdad? Pero una persona es un ser humano, ¿sí? Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser alto, puede ser bajo, puede ser delgado, puede ser gordito, puede ser morenito, puede ser blanco, de ojos azules, etcétera, jóvenes, ¿sí? Esta es una persona física individual. Ahora, ¿qué es una persona jurídica? Es una clase de persona que no es física, es social, abstracta y colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que está integrada por varias personas o miembros. ¿Para qué? Bueno, específicamente para una organización. Puede ser esta lucrativa o no puede ser lucrativa. Puede ser en bien para la sociedad o puede ser por beneficencia propia, ¿verdad? Por sacarle beneficio. Entonces, es necesario que se forme una empresa para que éstas puedan personalmente trabajar a acercarse a algún fin, ¿sí? Muy bien. Esta misma está de la igual forma que la persona individual está sujeta a derechos y obligaciones según el artículo número 16 del Código Civil, ¿sí? Muy bien. La capacidad jurídica. Bueno, lo habíamos mencionado antes. ¿Qué es una capacidad jurídica? Bueno, dice, es una aptitud que deviene de la personalidad y es la capacidad jurídica y esta no es más que la capacidad que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones y otras acciones jurídicas. Muy bien, ¿qué es una capacidad? Bueno, la capacidad es, pongámonos a pensar que tenemos un vaso, ¿verdad? Ustedes son un vaso, pero el vaso cabal el que se está tomando aquel, ¿sí? Ese vaso, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad? La capacidad puede ser de 10 onzas, 12 onzas, etcétera. Todo depende de la capacidad que tenga, ¿sí? De lo que pueda contenerse adentro, ¿sí? Entonces, esa es una capacidad. La capacidad es lo que tú puedes contener, cuántos derechos y cuántas obligaciones puedes tener, a cuántos contratos puedes estar establecido, a cuántos trabajos puedes tener, cuántos derechos tienes tu derecho, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, esa es una capacidad, ¿sí? Ahora, podemos actuar de sujeto pasivo o sujeto activo. ¿Cuándo es un sujeto activo? Muy bien, tú tienes un teléfono, ¿sí? Aquí sí, esto sí yo tengo un teléfono, ¿sí? Bueno, tengo el teléfono y en el teléfono yo puedo ver exactamente, yo digo, bueno, ya me aburrí de mi teléfono, ya me aburrí de mi teléfono, lo voy a vender. Entonces, yo voy a vender el teléfono. Cuando yo venda el teléfono, entonces yo soy un sujeto activo, porque ¿quién está vendiendo el teléfono? Yo, ¿sí? ¿Y quién es el sujeto pasivo? Es la persona que me va a comprar el teléfono, porque ella va a recibir un bien, ¿sí? Ya cuando la tenga, entonces se transforma. Esta persona se vuelve un sujeto activo y yo ya un sujeto pasivo porque yo ya no lo tengo, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Esta es la gran diferencia entre un sujeto pasivo y un sujeto activo. En la ley van a escuchar y van a estar, van a oír muy seguido esta frase, ¿verdad? De que sujeto pasivo, ¿qué sujeto activo? ¿Qué actitud pasiva? Y así. Entonces, de esto es. Muy bien. Dice, en el artículo número 8 del Código Civil dice, la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Y aquí tenemos que hacer una diferencia, una de dos, ¿sí? Una es capacidad para ejercicio y otra es capacidad de goce, ¿sí? Son diferentes, la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. Bueno,
¿Qué es la capacidad de goce? Vamos a ver. La capacidad de goce es la que tienen todos los seres vivos, bueno, todos los seres humanos, ¿verdad? De gozar de los derechos fundamentales del hombre. Bueno, aquí habíamos hablado sobre cuáles son los derechos constitucionales y cuáles son las obligaciones constitucionales del Estado. Y las garantías constitucionales. ¿Cuáles son las garantías? Bueno, velar por el beneficio del ciudadano, para que tenga salud, que tenga educación, que tenga seguridad, etcétera. Todas esas son garantías constitucionales. ¿Qué es una garantía constitucional? Bueno, es algo que te ofrece el Estado porque es la obligación de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente naciste en ese lugar. Entonces, el Estado te tiene que dar a ti, te tiene que garantizar ciertas situaciones. Y eso lo ponemos entre comillas, ¿verdad? Aunque ahora, eso estábamos hablando con una de las clases y estábamos hablando de que solo en estos 100 y fracción de tiempo que que llevamos con el nuevo presidente, llevamos 5 hospitales nuevos por esta emergencia. Y podemos ver, en teoría, los esfuerzos del Estado, que a veces son limitados, ¿verdad? Pero vemos los esfuerzos del Estado en tratar de garantizar esos derechos que nos pertenecen. Entonces, de esta forma, bueno, podemos ver todo esto. Muy bien. Ahora, dice, así como el derecho de ser protegidos por el Estado y amparados por las normas que regulan los derechos humanos y sociales de las personas. ¿Cuáles son las normas que regulan los derechos humanos? Bueno, está la Constitución, está el Código Civil, está el Código Laboral, está el Código de Comercio, está el Código Civil y Mercantil, está el Código Penal, etcétera. Todas esas son normas para regular nuestros derechos, ¿sí? Muy bien. Entonces, si pudiéramos quedar de esta forma, entonces, esta es la situación en la que nosotros podemos entender que esta es una capacidad de goce. Bueno, ahora, ¿qué es una capacidad de ejercicio? La capacidad se adquiere cuando uno cumple la mayoría de edad. No sé si ustedes ya cumplieron su mayoría de edad, pero si ya la cumplieron, ay, mis gordos están todavía chiquitos. Bueno, cuando ustedes tengan 18 años, ustedes ya pueden tener esta capacidad, ¿sí? Y se llama capacidad de ejercicio, donde ustedes pueden adquirir en su totalidad y en plenitud derechos. Y también obligaciones, ¿sí? Y esta permite al individuo ser sujeto de derechos y obligaciones, es decir, la capacidad de gozar de sus derechos y ejercitarlos y defenderlos, ¿sí? Así como obligarse con otras personas y adquirir responsabilidades de diversos tipos en el ámbito jurídico. Bueno, primero, tenemos derechos y obligaciones. Otra, a gozar de ellos, ¿sí? Y otra, a ejercitarlos. No es lo mismo saber que tenés derecho a la vida a ejercitarla. Derecho a un trabajo que ejercitarlo, que teniendo un trabajo, ¿sí? Ahora, obviamente, cuando tú vas a tener un empleo, a ti te van a dar un empleo, te van a dar una posibilidad de generar ingresos, pero ese es un derecho. Pero también en ese momento tú adquieres algo que se le llama obligación y es un vínculo que tienes entre más personas, ¿sí? Entonces, de esta forma yo les comunico eso. Entonces, chicos, a ver, la capacidad de ejercicio también nos da la oportunidad de podernos defender, ¿sí? De poder defender nuestros derechos y nuestras obligaciones si en algún momento alguien no las está cumpliendo. Bueno, ahora, esto es en el ámbito jurídico. Muy bien. A ver, vamos a quedar entonces. Vamos a hacer un repaso. La persona se divide en dos tipos de personas. Está la persona individual y la persona jurídica. La persona individual, entonces, es la persona natural, cualquier persona que sea de cualquier sexo y cualquier edad, ¿sí? Esa es una persona física.
Ahora, la persona jurídica es la unión de varias personas buscando un fin, ¿sí? Que también tiene, eh, sujetos y, perdón, tiene también derechos y también tiene obligaciones, ¿sí? Muy bien. Ahora, esas son las dos diferencias. Ahora, hay otra cosa, la capacidad. De la capacidad existen dos cosas que se llama la capacidad jurídica, de la capacidad jurídica que se le llama la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la capacidad que traemos todos los seres humanos y la capacidad de ejercicio la podemos tener cuando cumplimos la mayoría de edad. Muy bien, jóvenes, entonces yo termino la presentación del día de hoy y dejo al tiempo esta situación donde les permito y les pregunto si ustedes tienen alguna duda, ustedes quieren hablar algo, quieren mencionar algo en este momento, lo pueden hacer. ¿Todo está claro respecto a esta tipología, a esta situación? No hay ninguna duda, ¿seguros? Oye, Mande. ¿Qué vas a hablar, ¿Tienes correo Esteban? electrónico, profe? Bueno, les voy Profe, a mandar, una pregunta. Ujú. Ajá, con las tareas, ¿cómo vamos? Yo he enviado todas. No sé si las demás cómo vayan. Sí, Porque esa es la última tarea que pidió. muy bien, con lo de las tareas, ahí estamos, chicos. Ahora lo que vamos a hacer es algo. Permítanme un poquito. Eh, Ahorita vamos a hacer lo del listado, por favor. Les voy a pedir que todos, ahorita les voy a habilitar el chat para que puedan escribirse. Eso va a ser siempre, se los voy a pedir siempre. Entonces ya está habilitado el chat para que escriban sus nombres completos, ¿verdad? Y yo los pueda agregar. Muy bien. Profe, ¿cuál es su correo electrónico? Ahorita se lo voy a mandar, no se preocupe.